Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros don Enrique Caro, miembro del Consejo Político de Izquierda Unida Canaria. Buenos días, Enrique. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Hoy vamos a hablar, Enrique, sobre el tema del petróleo. El petróleo no en Baleares y en Canarias, la política energética del gobierno, pues fatal, ¿no? Aquí en Canarias para todos. Sí. Yo diría que el gobierno del PP ha llevado, la política más retrógrado, ¿no? Más involucionista del periodo democrático, porque estábamos en un proceso de aceptar las renovables como una perspectiva importante aquí en Canarias, y lo que han hecho este gobierno, todas las medidas que ha ido tomando, diríamos desde el principio, ¿no? Como fue la creación del cementerio nuclear por imposición al municipio que se llama Villa de Cañas, ¿no? Sí. Luego otra idea fue la paralización de las subvenciones a las energías renovables, y ahora esta posición tan dura, tan radical a favor de las energías fósiles y de las prospecciones, pues desde luego muestran a un PP muy retrógrado, muy conservador, y yo diría muy al servicio de los intereses de las grandes multinacionales, las grandes empresas del petróleo, y dando de espaldas a la opinión ciudadana, a la oposición ciudadana, la cada vez más consciente oposición ciudadana, y dando de espaldas a una realidad como la Canaria, que es que somos millonarios en energías renovables, en energías eólicas y solares, y otras también serían posibles. En ese sentido, pues, nefasta, diríamos, la aparición del gobierno del PP y toda esta involución que ha tenido, repito, que solo se puede entender porque no quiere ver otra realidad y está empeñada o está comprometida o no sé qué para ponerse al servicio de las grandes empresas del petróleo sin tener en cuenta más consideraciones, en un momento además en que el modelo energético de energías fósiles está muy cuestionado, el cambio climático es manifiesto, está inducido en gran medida por el transporte y la producción de gases contaminantes. Y en esta situación que estamos, ¿verdad? Es una situación difícil, muy polarizada, entiendo, pero que soy optimista. La ciudadanía se echa a la calle, Enrique, con el tema de que está en contra de las prospecciones petrolíferas en Canarias, sobre todo también lo más que le toca, que es Lanzarote y Fuerteventura. Efectivamente. Son muy sensibles con este tema. Sí. Bien, está claro, Lanzarote y Fuerteventura son las que más están percibiendo la cercanía de esas intervenciones y las consecuencias, pero no nos olvidemos que las consecuencias van a ser bastante parecidas en todas las islas. Habrá cierto retraso en que puedan llegar las manchas y todas las pérdidas que se van a producir en estas prospecciones. Podrán tardar más, pero los informes científicos hablan de que la afección va a ser a todo el litoral canario, con temporalizados y seguramente con unas mayores densidades quizás de efecto. Fíjate el vertido que hubo en la playa del Cabrón en Agüimes, que ni siquiera el gobierno de Canarias tenía un protocolo de actuación, y el ayuntamiento de Agüimes, a través de su alcalde y voluntario y personal del ayuntamiento de Agüimes, pues se puso mano a la tarea, y además también bomberos que fueron de carácter voluntario, mucho personal voluntario, pero desde el punto de vista del gobierno de Canarias, ¿qué protocolo de actuación? Ninguno. O sea, realmente fue una mancha de un barco que realmente ahí estuvo. Claro, es un tema el que efectivamente... Y movilizó muchísima Sí. gente. Bueno, fue una buena muestra, un buen botón de lo que podría ser ese fenómeno, ¿no?, de contaminación del litoral. No nos olvidemos que Canarias es un sitio de tráfico internacional de alto nivel. Estamos en los primeros lugares de tráfico de barcos, ¿no?, de navegación. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso siempre lo hemos tenido, eso es una característica, digamos, propia de nuestra realidad, que es el descontrol de la circulación, la limpieza y cómo vierten vertidos barcos incontrolados, en fin, y seguramente con
escasamente normalizados, digamos, ¿no? Entonces eso es un problema viejo, un problema viejo. Todos de pequeñito hemos visto que fui a la playa de Melenara y estaba llena de bolsas de pichi, ¿no? O en las canteras, o en las caravaneras, o en Maspalomas, o en todas las cosas. En distintos momentos siempre hemos sido víctimas de esa irresponsabilidad por ese alto tráfico naviero que tenemos en Canarias, que es de alta intensidad. Ese es un problema el control de las aguas territoriales. Canarias tiene unas competencias limitadas, no está resuelto ese tema. Yo diría que hay una responsabilidad también del gobierno central importante, que es el titular, digamos, de las aguas territoriales, ¿no? Como está. Eso es un tema pendiente ahí también, ¿no? Bueno, y ahí estamos, en esa problemática, y efectivamente, como decías, haría falta establecer unos protocolos más claros, más explícitos, y una mayor responsabilidad del gobierno central y de la administración autonómica, sin ninguna duda. Y como bien decías, habría que felicitar al Ayuntamiento de Agüimes, que con una agilidad y una claridad puso todo su aparato institucional de recursos personales, de maquinaria, etcétera, etcétera, humildes, modestos, pero claros y transparentes, que vimos en la tele, y que los pusieron allí a responder a aquel envenenamiento del mar. Y luego también interesante la respuesta popular que se dio, pero no quiero creer un poco en lo fácil que ha sido en algunos medios decir, el pueblo fue allí y se movilizó. Es verdad, pero en primer lugar fue el Ayuntamiento de Agüimes, que con gran claridad y responsabilidad estuvo allí con todas sus autoridades, sus responsables personales de distinto tipo, y que fueron, digamos, los que coordinaron y llevaron a buen puerto aquella respuesta, ¿verdad? Y luego la respuesta ciudadana también, pero yo me gustaría insistir en eso porque... La respuesta institucional. La respuesta institucional fue responsable, fue adecuada, sin hacer demagogia y llevando la respuesta a donde había que llevarla, ¿verdad? ¿Qué te parece, Enrique, la nueva ordenanza municipal del taxi que afecta a 1.640 licencias? ¿Cuál es la valoración que hace? Porque cuando estuviste en el ayuntamiento era responsable del tema del transporte y claro, en aquella época los taxistas estaban uniformados, no estaban uniformados. Sí, bueno, voy a hablar de hace muchos años, hace 30 y algunos años, ¿no? Que fue en el año 79, siendo yo concejal de transportes, cuando se decidió quitarle el uniforme que hasta ese momento por normativa municipal era obligatorio a los taxistas. Aquello fue un proceso que, en fin, recuerdo para un poco contrastar, ¿verdad? Sí. Distintos momentos, distintas experiencias, distintas maneras de afrontar el problema. En aquel momento la mayoría de los colectivos, no, la mayoría no, yo tuve contactos y conversaciones y negociaciones, digamos, con todo el sector del taxi en aquel momento. Y bueno, yo percibí que había que ser sensible a aquella demanda y a aquella responsabilidad que expresaban los colectivos del taxi a la hora de exigir a sus trabajadores y exigirse a sí mismos los propietarios de los taxis una buena actitud en el mantenimiento del vehículo y en la presencia física del conductor de este servicio público. Está claro que las cosas han cambiado mucho. Bueno, hasta este momento ese es el decreto municipal, la normativa municipal que está vigente, es precisamente la del 79, la que en aquel momento se hizo y que es la que este ayuntamiento ha modificado. Yo lo que pienso es que, digamos, que está empezando por el final y que está yendo a los problemas del sector más en la expresión solamente del uniforme, que es una problemática que lleva años ya acumulándose ahí de problemas, de otras formas de explotación, los llamados floteros, que ha creado unas mini empresas casi de muchos trabajadores y que están obligándoles a unos turnos y a unos salarios y a unas condiciones de mantenimiento del vehículo absolutamente insuficientes. Eso no me lo invento yo. Cada vez que cojo un taxi a mí me interesa el gremio, comento y preguntamos y hablamos al respecto. Y claro, lo último que me decía un compañero, un taxista, que me subí, que le dije, mire, este taxi
francamente está muy sucio. Yo le digo a usted, como usted pone a un cliente en este vehículo, y dice, oh, es que acabo de empezar a trabajar, me lo acaban de entregar así, el flotero anterior a mí tenía obligación de limpiar el vehículo, no lo ha limpiado, y yo ahora no me voy a poner a limpiar su suciedad. Porque es que no tengo tiempo, porque es que yo tengo que ganarme mis perras. Yo lo haré al final de mi jornada. No voy a limpiarlo ahora, voy a limpiarlo después. Eso es una buena muestra, digamos, del descontrol y de la permisibilidad que este ayuntamiento, la permisibilidad con que ha estado afrontando este deterioro evidente del sector del taxi, en las condiciones de las paradas de los vehículos, en la actitud de los profesionales. Y el tema de los floteros no es nada nuevo, porque no es nada ahí nuevo, está el problema, claro. Se ha dejado ahí. Claro, no, y ahora que nos digan que no, estamos ahora al calor del uniforme, estamos controlando el resto de las condiciones del laborales, contrato de trabajo. Bueno, han tenido muchos años para hacerlo. Ellos han sido, digo yo, cómplices de este deterioro. El ayuntamiento ha sido cómplice, ha sido incapaz, digamos, de cuestionar unos poderes fácticos realmente existentes en el sector del gremio del taxi, vinculado a distintos colectivos y asociaciones que están en manos, vamos a decirlo de una manera más adecuada, que tienen una escasa práctica democrática en su interior y que por lo tanto expresan muy escasamente el pensamiento de los intereses mayoritarios y sobre todo expresan los intereses de sectores minoritarios que se han engarzado y se han situado en los distintos colectivos y asociaciones en general y que nos han llevado a esta situación, ¿no? Que es que uno a veces entra en un taxi y nada más que ver la limpieza del vehículo, la limpieza del conductor. Y cómo conducen en la ciudad, que son la negativa de lo que deberían presentar ellos como un servicio público, Otro tema importante es la liberalización horaria de las grandes superficies, ¿cómo lo ves? Si va a provocar el cierre de las pequeñas y medianas empresas, porque por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife el alcalde Bermúdez se ha negado a plantear la apertura dominical de las grandes superficies. Ellos hablan de que se va a crear empleo, va a haber consumo y cómo... Claro, pero es que cuando dicen que va a haber empleo y consumo, yo diría que tiene que demostrarlo, ¿no? Eso en primer lugar. Está claro, yo compartiría con el alcalde de Santa Cruz que efectivamente esta medida va a ser una nueva causa más para el deterioro de la pequeña y mediana empresa comercial canaria, pero eso no está ocurriendo ahora. Llevamos años y años y años sufriendo y contrastando y participando en el cambio de hábitos de consumo de los canarios. Lo comentábamos antes, tenemos el número de metros cuadrados por habitante en centro comercial de los más elevados de Europa. No tengo aquí los datos, no los pude recuperar, pero los datos están ahí para que los quieran contrastar, comparado por ejemplo con Hamburgo. Hamburgo tiene una gran ciudad comercial de la Alemania poderosa, de la Alemania rica, ¿no? Y abundante. Tenemos más metros cuadrados con diferencia por habitante de espacio comercial, de centro comercial que por ejemplo en Hamburgo y en Berlín. Claro, esos son datos que y somos una sociedad mucho más pobre, con muchos menos recursos. Entonces, bueno, esa contradicción lo que ha significado es eso. Yo lo que quiero decir también al respecto es, yo diría que estoy en contra, ¿no? de que se conviertan también los fines de semana en el lugar de encuentro social, lúdico y cultural que quieren vender. Es decir, el centro es movilizar y poner en marcha a los ciudadanos a divertirse alrededor del consumo, alrededor exclusivamente del consumo. Y lo que se hace en las campañas estas en vías públicas, en los jueves no sé qué, los fines de semana no sé cuánto, pues es invitar a que el ciudadano y los jóvenes, que en gran parte son los que salen a la calle, identifiquen actividad social, cultural con consumo. Tema importante, en mi opinión, grave, ¿no? Que tiene calado y no tiene soluciones fáciles, pero sí quiero decirlo, que es así, ¿no? Que hemos sufrido ese cambio de hábitos
y al mismo tiempo con una insuficiencia de ofertas culturales propias desde los ayuntamientos, de las instituciones locales, a los jóvenes y a la gente que quiere hacer actividad social, asociativa, musical, de teatro, de ONG, de lo que queramos, pues que yo estoy bien relacionado con esos sectores, o participo en muchas ocasiones, y que uno de los problemas que tiene es que no tienen recursos. Un grupo de música, de rock, de chicos de 16, 17, 18 años que les gusta la música, que sabemos que en música en Canarias hay una buena potencialidad musical, está contrastada, y que tienen que buscarse la vida en unas condiciones de miseria y de escasez de recursos, ¿no? Terribles. Entonces yo lo que le diría al alcalde de Las Palmas es que piense más desde esa perspectiva, que a los jóvenes tenemos que reeducarlos, porque el grado de cambio es tan grande que hemos sufrido, que ahí está, que hace falta un cambio, que los jóvenes deben exigir lugares locales, asociativos, para todas estas posibilidades y todas esas cosas que realmente están haciendo. Porque uno se tropieza por ahí en la calle con los jóvenes organizados por sí mismos y escapando como pueden, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no? Respecto a los horarios comerciales, que es un tema ¿Y complejo. cree que el turista o los cruceristas, cuando vienen en los fines de semana, domingo y festivo, realmente se van a meter en X centro comercial? Obviamente ellos los tienen mejores y más bonitos y seguramente mejores, parece ser, con más dinero, y esos casos que son más ricos, ¿no? Yo creo que al turista lo que le interesa y cómo se siente bien cuando nosotros hacemos turismo en otro lugar es cuando te encuentras o te reencuentras con su realidad social, ¿no? ¿Y qué le ofrece Las Palmas de Gran Canaria entonces a ese turista que se embarca de ese barco transatlántico? Y aquí ni siquiera, a veces, la mayoría de las veces, Enrique no tiene ni siquiera un grupo folclórico que lo recibe, un poco de queso, digo yo, ¿no? Efectivamente, la esencia realmente. ¿Qué pasa? Que es que las administraciones públicas se han limpiado bastante las manos y lo que hacen es promocionar la actividad privada, y las instituciones públicas se recogen y no toman dirección, digamos, resolución en la situación. Yo estoy de acuerdo contigo. Los turistas lo que necesitan ver y la manera de que enracen, de que tengan una buena experiencia turística, es que conozcan nuestra realidad. Uno cuando va por ahí lo que quiere es conocer cómo vive esa gente, cómo esos otros humanos, cómo han resuelto los otros humanos sus necesidades, sus deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí está, lo han dejado en manos fundamentalmente de la empresa privada, que yo lo entiendo, que está bien, pero que es insuficiente. Entonces, he de decir, por ejemplo, que en Vegeta Triana, ha habido una reactivación interesante para el sector comercial de consumo alrededor de las visitas de los cruceros. De los cruceros. Sí. Expresa, manifiesta, están contentos. Hay algunas terrazas y lugares públicos y de consumo que viven gracias a esta visita. Están mantenidos y están abriendo por las mañanas, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo... Claro. El tema de artesanía, o sea, porque realmente después, claro, si llega el turista y realmente... ¿Recuerdas que antes había también los artesanos que se ponían aquí en Mesa y López en la Rambla? Pues realmente después los echaron prácticamente. Entonces era un souvenir, un recuerdo que te llevabas de Gran Canaria o Canarias en general, ¿no? Sí. Ahí está. Pues los artesanos realmente lo llevan cuando hay alguna feria, alguna fiesta en tal sitio, en Navidad, hechos puntuales, hechos muy puntuales. Claro, porque es que al artesano es complicado, es tener que coger todos sus objetos, empaquetarlos, llevarlos a un sitio, exponerlos, cuidarlos, estar al tanto y luego recogerlos, tal y cual. Es un esfuerzo, yo sé, importante. Yo he estado relacionado con este sector también, ahí tuve algunas experiencias en mercadillos. Ese es un problema. Entonces, a veces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las instituciones, como el Ayuntamiento de Las Palmas, un poco les emplaza, casi les obliga a que expongan, pero si no hay condiciones, si no se mejoran las condiciones y los recursos y el apoyo institucional fuerte y claro a estos sectores, que significa gastar
y poner parte de los recursos públicos para esto, pues la cosa va a ir así un poco, va a remolque de la capacidad de los artesanos. Uno ya, se puede comprobar, invito a los ciudadanos que vayan, que cuando encuentren artesanos por ahí en las distintas ferias que ponen el ayuntamiento, en qué condiciones están ellos allí y cómo han ido, el esfuerzo terrible que tienen que hacer, y muchas veces lo hacen porque si no van a esa, luego no les van a llamar a otra cosa que a lo mejor viene con apoyo, etcétera. Se produce una red de dependencias ahí respecto a la institución, pero que es desfavorable para el artesano. Entonces yo creo que hace falta iniciativa pública, claro, iniciativa pública, y no dejar al artesano que se busque la vida con sus cochecitos, sus 4 cajones, allí llevando la cestería o lo que fuera en unas condiciones bastante duras para ellos. ¿Cómo ves el tema de Izquierda Unida aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Están ustedes pues movilizándose a través también de redes ciudadanas, ¿no? Realmente la movilización no solo del tema del petróleo, el tema de la pobreza energética. Sí, bueno, estamos ahí con nuestra humildad, que yo creo que hay que ser humildes y bueno, comprometidos en lo que decimos, intentando ser coherentes y congruentes con lo que decimos, que es que... ¿Está cambiando el modo de hacer política? No sé, parece que las grandes formaciones intentan un poco pisar la calle. Intentan. Claro, intentan pisar la calle. Yo creo que las elecciones europeas ya se notaba, digamos, que había una gran deslegitimación de los grandes partidos mayoritarios, y hay una ruptura, hay una parte importantísima o mayoría ya de los ciudadanos que están expresando el rechazo a este modelo de hegemonía de los 2 grandes partidos, que ha significado un periodo de deterioro democrático, de alejamiento de los representantes y los representados y una pérdida de confianza en el sistema muy alta. Eso ha tenido su expresión política electoral ahí, con la aparición de Podemos, la consolidación de Izquierda Unida, Equo, y bueno, y que se ha respirado en el ambiente ese cambio de actitud y de la exigencia ciudadana de un cambio político. La corrupción, Enrique, también la corrupción política en este caso, el caso Pujol, realmente, no sé, la ciudadanía dice, pero este señor realmente cómo ha vivido por encima de todo el mundo, ¿no? Sí. A nivel tributario, a nivel de todos los estamentos, el señor, el amo y rey de Cataluña. Sí. Que es algo asombroso, ¿no? Que pase este tema en España y sobre todo tantos años. A ver, este señor llega y se instala en el poder a través de unas elecciones, pero a través de unas elecciones y representando a los sectores que se habían beneficiado del franquismo y de la dictadura, ¿verdad? Yo creo que hay cierta continuidad, es decir, tenemos un problema viejo de corrupción, de mala educación democrática, de gran poder del pensamiento conservador, autoritario, religioso, ¿no? Que ha significado que los ciudadanos españoles, yo nací en pleno franquismo y viví duramente, digamos, el último periodo del franquismo, y yo creo que estamos viviendo todavía ese régimen que nos quiso enseñar a tener miedo al poder, a no participar, a callarte y a someterte, ¿no? Ayer estaba interesante un reportaje que vi sobre el tema del paso de Meirás. Meirás, sí. Ese gran finca, edificio del Pardo Bazán, la intelectual por excelencia de la cultura gallega, cómo cogen y se lo regalan a la familia de Franco. A la familia Franco. Sí, y entonces salen algunas de las personas, nietos, hijos y tal, de los que estaban obligados a dar el dinero. Y claro, el periodista de hoy le preguntaba, ¿cómo? Pero bueno, ¿y cómo les quitaban a ustedes 1 peseta o 5 pesetas en su nómina que trabajaban en la mina? Porque en aquel tiempo las cosas eran así. Eran así, no había explicación, ¿no? No había explicación. No había explicación. Ya y claro, preguntaba el periodista, pero nadie se oponía. Digo, claro, dice, los que se opusieron a eso y otras cosas estaban en las cunetas, los habían matado, estaban en el exilio, estaban escapados, escondidos, ¿no? De la ciudadanía consciente, la ciudadanía demócrata, protestona, exigente con sus derechos, el franquismo. Y los que están ahora son herederos de ellos. Herederos de ellos.
sea, de pues ese poder. realmente el poder estamos ahora con los mismos de antes, o sea, con los herederos de esos padres, de Sí. esos abuelos que están ahora gobernando. Y bueno, ahí estamos. Pues ha sido entonces, tanto el gobierno del Partido Socialista como era el Partido Popular, ha sido muy laxo con la familia Franco, ¿no? Sí, Desde el punto de sí, vista de... sí, con esos poderes con esos fácticos. privilegios, ¿no? Claro, Se con la la familia se han Franco, seguido con los manteniendo banqueros su- vinculados al régimen Al régimen. franquista, con los grandes empresarios constructores vinculados al régimen y a las amistades de la dictadura, como me decía alguna ayer en el programa algunos vecinos, dicen, bueno, es que no se olvide usted que aquello era una dictadura, y en las dictaduras las cosas funcionan así, funcionan desde los poderes de arriba, con mucha represión, mucho acobardamiento de los ciudadanos, y ya todos habían visto lo que podía pasar si te ponías, y bueno, y yo creo que tenemos todavía esa herencia, ¿no? Social, a la que hay que sumar que en España los poderes conservadores, digamos, han estado mucho más presentes que en otros países europeos. En otros países europeos la modernidad y la llegada de la democracia significó que el sistema se abriera, se oxigenara, mejorara, ¿no? Pero yo creo que la continuidad en los poderes conservadores, salvo la República, algún periodo hasta con los primeros 30 años del siglo XX, hubo momentos de renovación, pero aparte de esos momentos, la hegemonía ha sido del pensamiento más conservador en España, ¿verdad? Ahora están apareciendo también en determinados conatos de grupos de extrema derecha que dicen, no, trabajo para los españoles, la comida para los españoles, fuera extranjeros. Sí, El otro día sí. se veía también unas imágenes en Tetuán que realmente ponían los pelos de punta. Sí, sí. A mí me recuerda, estaba viendo yo estos días atrás también que estaban poniendo bastantes documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y los inicios del nazismo alemán, del fascismo alemán, como una de las maneras que tiene el partido nazi y lo que están haciendo aquí, que eran minorías en un momento, como de minoría mayoría se convierten, entre otras razones, porque se meten en los barrios obreros, conquistan, digamos, la opinión de lo que se llamaba el lumpen, la gente más alejada del sistema, los más perjudicados del sistema, les ponen un uniforme y los convierten en tropas de asalto. Eso está escrito en la literatura y es lo que han hecho, por ejemplo, en Grecia también, Sí. la derecha fascista en Grecia. Y aquí en España están iniciando ese modelo. Y en Francia también, en Francia con Y en Francia, obviamente. Marine Le Pen también está metiendo ese tema. Sí, afortunadamente, digamos, no hay una expresión política fascista clara todavía, el PP lo tiene todo bajo su manto, digamos, todavía mantiene, ha sabido unificar todo el voto de derecha, pero bueno, yo creo que en esta crisis efectivamente eso está cambiando. Está cambiando y hay que estar preocupado con el ascenso del pensamiento nazi. Los que también deben estar preocupados son los sindicatos, realmente son también de los peores valorados, realmente, porque lo que era antes el movimiento sindical, obrero, Enrique, ahora con el tema de que le ha afectado es la un tema muy difícil, ¿no? Muy complejo, muy triste, ¿no? Que los sindicatos, que ha sido el arma básica en la historia de los trabajadores para empezar a defender sus intereses, que era una manera de que los trabajadores se organizaran, estuvieran presentes en la vida social, política, reclamaran sus derechos, a esta situación de deterioro, de desprestigio. Yo puedo compartir parte de las críticas que se hacen a los sindicatos. Yo creo que siguen siendo de todas maneras elementos necesarios. Y yo también diría que aquí somos todos, tenemos también nuestra cuota de responsabilidad. Lo que no podemos hacer un trabajador que está en la empresa es decir, no, yo callado aquí y que me resuelva el sindicato las cosas. Esto nunca se resuelve así, hace falta que los ciudadanos nos unamos, tengamos un planteamiento más colectivo. Y ahí yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad, es decir, a la responsabilidad de participar en lo colectivo, participar en la defensa de nuestros intereses, no esperar a que nadie venga a resolvernos los problemas, que es lo que ha estado pasando en gran medida. Ha habido una perversión del ciudadano, decir, no, yo estoy aquí, ay, qué bien, me lo están resolviendo todo, pero no, yo no participo, yo estoy ahí recogiendo todo lo que mejor me da el sistema y ya está. Ahora
La situación ha cambiado, claro. La situación también ha cambiado para el tema del curso político. Este año el curso político se presenta bastante calentito. El año que viene comicios municipales y también autonómicos y después también los generales. ¿Crees que el resultado de los comicios se puede extrapolar después a los generales? Porque claro, el Partido Popular está nervioso con el tema de cambiar la ley electoral a 9 meses de los municipales. Realmente la elección directa del alcalde. Eso, sí, pero lo quieren hacer de una manera muy parcial, democrática. Poco democrática, sí. Sí. Y no hay tradición aquí, o sea, no es como Alemania. Claro, claro. Bueno, está clarísimo. Yo creo que todos los ciudadanos lo estamos viendo así, que el intento de cambio de norma de ley tiene como objetivo que el PP mantenga el máximo de alcaldías posibles. Y convirtiendo a alcaldes a personas que lleguen a un 40% de votos, que ni siquiera llegue a la mitad más uno de los ciudadanos, ¿no? Porque las cuentas les salen así, porque ellos tienen previsto que eso pueda ser así. Bueno, yo creo que, como decías tú, las últimas elecciones europeas han abierto unas nuevas expectativas. No hay que también poco relacionar directamente las locales con las generales, ni las europeas con las... Pero bueno, uno respira en la calle y se percibe bien un cambio, que ha habido un cambio en las europeas y que la exigencia de cambio sigue aumentando. Por parte de Izquierda Unida, lo que estamos haciendo en ese sentido es, estamos interviniendo en diversos procesos unitarios de convergencia, de confluencia de grupos, personas, organizaciones, partidos, sindicatos, colectivos sociales de todo tipo que se han estado expresando en las luchas por la defensa de los servicios públicos, etcétera, etcétera, que en los últimos años en Canarias nos hemos manifestado con cierta intensidad. Pues todo ese movimiento, pues estamos intentando que se traduzca en una expresión política para las locales y estamos muy esperanzados, con muchas expectativas, muy contentos de que podamos construir y ofrecer democráticamente, con una gran participación democrática, una propuesta electoral para las instituciones locales que yo me atrevería a decir que podría cambiar sustancialmente el mapa político canario si sabemos hacerlo bien. Y hacerlo bien es pulsar bien la sensibilidad ciudadana, ser transparentes, ser democráticos y ser combativos, con ganas de transformar las cosas. Porque si no hay ganas y uno no está convencido de las cosas, no se pueden hacer. Puedes hacer grandes planteamientos teóricos, abstractos o de ingeniería social, pero si no hay un compromiso y una voluntad y una ilusión por hacer las cosas, no se hacen. Y yo creo que estamos en ese momento, que se está despertando una gran ilusión, una gran expectativa, una gran ganas de participar entre mucha gente, mucha ciudadanía, y estamos en eso, estamos con la idea de presentar a los ciudadanos una gran coalición, vamos a llamarla así. Y los programas de las formaciones políticas los lee alguien, que realmente después... sí, bueno, yo creo que... o debe hacerse en colaboración con la ciudadanía, ¿no? Un programa creíble. Sí, bueno, el programa debe ser creíble. Sí, no, realmente el programa todavía no lo estamos discutiendo. Lo que estamos haciendo es lo que nosotros hemos llamado, vamos a construir confianza entre las distintas personas y colectivos que se han movilizado en la calle, que han estado ahí, para ponernos a hablar en un proyecto común. En esa idea estamos. Entonces, el programa va a ser lo que les decían los ciudadanos sobre los servicios públicos sanitarios, lo que dicen los ciudadanos sobre los servicios públicos educativos, sobre los jueces, sobre los sindicatos, lo que digan los ciudadanos es una perspectiva democrática y de cambio contra el modelo capitalista salvaje que nos han impuesto, ¿no? De deterioro de las condiciones laborales. Bueno, el tema de las relaciones laborales es una de las claves ahí importantísimas para parar toda la ofensiva contra los derechos de los trabajadores, que de todos los que trabajamos lo estamos viviendo, algunos menos, pero en la proximidad con mucha intensidad, ¿no? Y para finalizar, ¿cómo ves el tema también del nuevo curso escolar? Pues los padres y madres también se enfrentan a unos gastos bastante elevados de
de libros de texto, porque antes me acuerdo que los libros de texto pues los heredabas de unos a otros, pues el libro de texto pues servía. Sí, yo diría que... Ya ahí hay mucho cambio, sí, ¿no? el WER, aparte, es decir, yo creo que está en gran medida consiguiendo lo que quieren, que es deteriorar la enseñanza pública, ¿verdad? Porque hacer el cambio que ha hecho este ministro, este gobierno, de la enseñanza con los ritmos y las condiciones en que lo ha puesto ha sido un disparate. Y va a crear muchos problemas de aplicación de esas normas, entre ellas las de los libros, y por eso, no sé si 4 o 5 comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han dicho que no están de acuerdo con el cambio de los libros. Pero ellos han puesto el pie en el acelerador, se han empeñado en aplicar su programa de privatización, de deterioro de la enseñanza pública para fortalecer la enseñanza privada. Yo no tengo ninguna duda al respecto, igual que Soria lo que ha hecho es favorecer a la industria del petróleo frente a nuestras energías propias, de las que somos millonarios, como son la eólica y la solar, ¿no? Entonces ahí está. Yo creo que la cosa está compleja. El gobierno canario está diciendo que, bueno, que está manteniendo unas líneas rojas de defensa de lo público. Algo de razón tienen, pero el tema exige, claro, y que están sometidos a la ley del Partido Popular, obviamente también, ahí les ha creado un marco tal, pero bueno, la política siempre te da posibilidades si eres ocurrente, ingenioso y resolutivo para buscar salidas y salidas frente a estas medidas. Ahí está. Yo creo que los ciudadanos estamos muy preocupados con el deterioro porque 35 alumnos en una clase de tercero, de segundo de bachillerato, de primero de bachillerato, de cuarto de eso, que muchas veces ni siquiera tienen el espacio físico adecuado porque estaban diseñadas para 28 o 30 alumnos. Enfrentarse a una clase de 35 alumnos en un primero de eso, un segundo de bachillerato que tienen que ir a la universidad, es una situación muy difícil de que los profesionales la gestionen adecuadamente y obtengan, muy difícil, con 35 alumnos, es que eso es... El franquismo, ni en los últimos años del franquismo fue así. Entonces nos están poniendo en una situación complicada, pero yo espero que los ciudadanos y los padres sigan batallando, reaccionen, ¿no? Reaccionen. Y por ejemplo el tema de los libros, pues yo creo que hay condiciones para decir que ni libros nuevos ni hostia, perdón. Sí, o sea que porque además el ver está además dejando caer una manera de utilizar el libro escolar. El libro escolar se puede utilizar como todo en la vida. Tú puedes utilizar la máquina para escribir un buen texto, para escribir un mensaje de asesinato, ¿entiendes? Pues igual, el libro tú lo puedes utilizar con un buen criterio pedagógico, sirva para que el niño entre en contacto con el conocimiento, lo trabaje de una manera determinada y lo relativice con la ayuda del profesor que juega un papel complementario. Entonces lo que ha ocurrido en los últimos años, yo creo que ha habido una perversión del uso del libro, un sector del profesorado se ha acomodado en el uso mecánico del libro y entonces eso es un tema a plantearse. Lo que pasa es que la política de ver lo que está ayudando es a esa dinámica, a convertir el libro en el texto sacrosanto, inmutable, de tal. El profesor... nunca, yo he estado 30 y pico años de profesor, nunca daba todo el programa, entre otras cosas porque no era el programa oficial, nunca, pero ahí estaba también la capacidad del profesorado y la reflexión y la enseñanza que puede ser para el alumno, saber que este tema que no está en el libro lo podemos buscar de otra manera y podemos complementarlo de otra manera, creativa, participativa y eso. Ahí está el problema también. Entonces el modelo de este ministro es un modelo viejo, caduco, ¿no? Arcaico de utilización del libro y de apoyar el negocio del libro. En vez de apoyar el negocio de la cultura, quitándolo de negocio, en vez de apoyar la actividad educativa, formativa, que es la que tiene que estar en primer lugar, esa perspectiva, por el tema de darle una pequeña satisfacción o gran satisfacción a los editores de libros para que se ganen unas perrillas más, a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el gran drama, efectivamente.
Pues nada, Enrique, lo dejamos aquí. Gracias Bueno. por estar aquí esta mañana. Un saludo. A ustedes, gracias. Gracias. Espero que la entrevista con Enrique Caro, miembro del Consejo Político de Izquierda Unida Canaria, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.